Hebreo, la fiesta de Pesaj, la fiesta de la salida de Egipto, la libertad del pueblo de Israel. Tenemos que recordar de que el calendario hebreo básicamente tiene dentro de todo el año diferentes días que son muy importantes, días que tienen una dimensión, un nivel especial de Kedushá, de santidad, de espiritualidad, que los diferencia de los demás días de la semana y del año. Nosotros cada semana tenemos un día especial, Shabbat, que en la Torah se denomina y se define como un día de Kedushá, de santidad, de bendición, de descanso. Shabbat, Kadosh Baruj Hu bendijo a este día, lo santificó y por ende Kadosh Baruj Hu nos ordena en varias oportunidades, también en esta parshá, en la lectura semanal de esta semana, se va a leer en la Torá las últimas dos porciones del libro de Shemot, el segundo libro de la Torá, del libro de Éxodo, las Parshiot de Vayakel Pekudé, y que comienzan justamente con la mitzvah del Shabbat. Interesantemente, el libro de Shemot, que es el libro que estamos por terminar, que es el segundo libro de la Torá, es el libro donde de alguna manera podemos definir qué es la formación del pueblo de Israel. ¿Qué es el pueblo de Israel? Las primeras 4 porciones semanales del libro de Shemot, las Parshiot, Shemot, Ba'era, Bo y Beshalach, son las Parshiot que nos hablan del tema de la esclavitud en Egipto, cómo se fue desarrollando el pueblo de Israel en esa situación. Después, cómo la esclavitud se va acrecentando, se va haciendo cada vez más dura, más difícil, cómo Moshe se va revelando, se va presentando ante su pueblo, con Aarón a Cohen, con los de Kenim, con los sabios, los del pueblo judío, del pueblo de Israel en ese momento. Y después empieza el proceso de las advertencias al faraón, que deje liberar al pueblo, que lo deje libre, que lo deje salir de Egipto, la negación rotunda, como es sabido, del faraón, y ahí empieza el proceso de las 10 makot, de las 10 plagas, donde ahí también aprendemos una gran clase sobre el tema del libre albedrío. En las primeras 5 plagas, nuestros sabios enfatizan de que el faraón endureció su corazón, pero después Dios le endurece el corazón y también se lo informa a Moshe, que eso es lo que va a hacer. Perdón, y por eso no deja salir al pueblo judío, al pueblo de Israel. El Maimónides, en su libro, la enciclopedia famosa, Yad HaZaká, en el Mishneh Torah,
en Ilhot Teshuvah, en las leyes de arrepentimiento, trae dos capítulos que hablan sobre el tema del libre albedrío, perdón, de la importancia que tiene el libre albedrío en la Torah. Y básicamente lo que él dice es de que no hay Torah sin Bejira Hofshit, sin libre albedrío. El hecho de que una persona va a recibir una recompensa por cumplir la Torah o las mitzvot, o que va a recibir, Dios no quiera, un castigo por transgredir esos preceptos o por hacer cosas prohibidas, solamente puede tener una sola base, que es el derecho que tiene Dios de, entre comillas, ¿sí? El derecho que tiene de darnos una recompensa, de recompensarnos o de castigarnos, es porque nosotros hemos elegido con nuestra propia y libre voluntad hacer ese acto que la Torah ordenó o que la Torah prohibió. Y por ende, la consecuencia será el castigo o será la recompensa. Y por eso surge la gran duda y el gran interrogante de qué fue lo que pasó en la historia con el faraón, que en un cierto momento Dios le quita básicamente el libre albedrío. Pregunta al Maimónides, entonces, ¿en dónde está la justicia? No entiendo, tú le quitas al faraón el libre albedrío y luego lo castigas porque no deja salir al pueblo de Israel. Esto no suena justo. Entonces, hay diferentes respuestas para esto, pero la respuesta interesante del Rambam, del Maimónides, es de que básicamente el castigo del faraón es que se le quita el libre albedrío. O sea, interesantemente, hay ciertas situaciones como lo que sucedió en esta historia, donde en las primeras 5 oportunidades, Dios realmente le deja abiertas las puertas al faraón para que deje en libertad al pueblo de Israel. Pero en el momento que el faraón actúa con terquedad, con crueldad, y en ciertos momentos le pide a Moshe que le solicite a Dios de que acabe con la plaga, pero cuando esta plaga acaba, inmediatamente el faraón se retracta y no deja salir al pueblo. Entonces, en este juego, Dios decide que el tratamiento que hay que dar al faraón es básicamente quitarle el libre albedrío y hacerle entender, ¿sí?, de que el que manda aquí, el que dirige, el que supervisa, el que maneja la existencia, es él, el Dios. Entonces, básicamente esos son los principales temas que tenemos en las primeras parshiot, en los primeros capítulos del libro de Shemot. Posteriormente, ya entramos en la libertad, en la salida de Egipto. En esas parshiot también encontramos las primeras mitzvot, de las cuales vamos a hablar ahora un poco, los primeros preceptos que se le ordenan al pueblo de Israel como nación, como pueblo. Tenemos que recordar de que en el libro de Bereshit, en el primer libro de la Torá, en Génesis, prácticamente no hay mitzvot. No hay, no hay preceptos. Hay 3 en total. La mitzvah de proliferar, de tener hijos, por Urbu, que Hashem se la da a Adam Rishon. La mitzvah de la circuncisión, que Hashem se la da a Abraham Avino. Y luego, en la historia famosa de la lucha de Jacob con el ángel de Esab, donde ahí Esab básicamente le provoca un daño y lo deja rengueando a Jacob, como dice la Torá, en el nervio ciático, y de ahí sale básicamente la prohibición
de comer esa parte del animal, aunque sea que sea un animal puro y que se haya degollado de acuerdo a la halajá y que todo haya sido como corresponde de acuerdo a la ley. Entonces, esas son básicamente las tres mitzvot que hay en el libro de Bereshit. Interesantemente, en este libro, lo más importante no es los preceptos de Dios, sino la formación del pueblo de Dios. Al principio, la Torah nos habla de la creación, de Adam Arishon, del primer hombre, de Javá, de Caín, Abel, toda la historia, cómo se va desarrollando las diferentes generaciones. Luego llegamos a Noah, la época del diluvio, el arca de Noé, sus hijos, Shem, Ham y Jafet, toda la historia que sucede con ellos al salir, también del arca. eh, y luego de eso, básicamente la Torah comienza a enfocarse en nuestros avot, en nuestros patriarcas. Abraham con Sara, Yitzhak con Rivka, Jacob con sus esposas. Y todo eso básicamente es el tema central del libro de Bereshit. Hasta que básicamente, como sabemos, Yosef llega a Egipto y ahí él sabe al fin de toda la historia, que fue tirado al pozo y que fue al calabozo en Egipto y etcétera, etcétera, todo lo que sucedió con él, hasta que sale del calabozo y sabe dilucidar los sueños del faraón y ahí es nombrado básicamente ministro de Economía o segundo o primer ministro, básicamente el hombre más importante de Egipto, que lo único que tiene por encima de él es al faraón, todo lo demás está debajo de él. Entonces, el libro de Bereshit básicamente nos habla de la formación de Am Israel. Am Israel empieza a formarse como pueblo. Al final del libro de Bereshit somos una familia que está formada por Jacob, sus esposas, las 12 tribus y sus nietos. Básicamente, como dice la Torá, 70 almas llegaron a Egipto. Esa es la plataforma de lo que luego se va a transformar en la nación. Y eso es lo que sucede en Egipto. El pueblo de Israel empieza a formarse, a multiplicarse. Y cuando salimos de Egipto somos 600.000 hombres de 20 años hacia arriba, más mujeres, más niños y jóvenes. Entonces, aquella familia de 70 personas sale de Egipto con millones de personas. ¿Sí? No se sabe exactamente cuántas personas salieron de Egipto, pero más o menos lo que sabemos es la cantidad de hombres, 600.000, calculemos una mujer por hombre, más o menos, y sus hijos, niños, bebés, hasta 20 años. Entonces, aproximadamente tenemos una buena cantidad de millones de personas que forman a este pueblo, a esta nación. Esa es la primera parte. Salimos de Egipto, llegamos al Mar Rojo, la historia del hundimiento del ejército egipcio, el cántico y básicamente el final de la libertad. Luego llega la entrega de la Torá, este pueblo que se libera y que se forma como nación, como plataforma física de seres humanos, de personas que tienen el potencial de ser el pueblo de Dios y que ya han sido elegidos, pero la corona básicamente es la introducción del alma de este pueblo
cuando recibe la Torá, cuando recibe los preceptos y las obligaciones divinas, primeramente con los 10 mandamientos, y luego, paulatinamente, durante su estadía en el desierto, el pueblo de Israel va recibiendo todas las partes que al final van a dar a lo que es la Torá completa. Y luego la tercera, esa es la segunda parte, básicamente, del libro de Shemot, y la tercera parte es la construcción del tabernáculo, el Mishkan. Y la Torá le da prácticamente 5 parshiot al tema del Mishkan. Las primeras dos en donde se habla de cómo Hashem le ordena a Moshe construir el Mishkan, con qué materiales, con qué metales, con qué maderas, con qué pieles, con qué telares, con qué productos, cuáles son los utensilios que hay que introducir en ese Mishkan, el arón, el candelabro, los altares, etcétera, la mesa de los panes, etcétera, etcétera. Y esta semana vamos a ver básicamente las últimas dos parshiot que nos hablan ya de la realización del Mishkan. ¿Sí? Es como el arquitecto y el constructor, ¿sí? ¿Sí? El ingeniero que planifica, primero se habla de la planificación y luego viene la construcción en la práctica. Y eso es lo que la Torah hizo y por eso la Torah repitió básicamente en 2 oportunidades prácticamente lo mismo. Primero cuando Hashem ordena y luego cuando las cosas se llevan a la práctica por medio de los constructores principales, por supuesto Moshe, pero ahí con la ayuda de los artesanos, Betzalel, Aholiab y todos los hombres y también mujeres que ayudaron en lo que ellos podían ayudar. ¿Por qué traigo esto a cotación? Porque antes de que la Torá en esta parte empiece a hablar de la construcción, trae la mitzvah del Shabbat. El Shabbat es el día semanal más importante que tiene el pueblo de Israel, y no solamente semanal, sino en general. El Shabbat para el pueblo de Israel es el día más kadosh, más que cualquier otra festividad. Y esto se manifiesta en que en este día tenemos 39 tipos de trabajos denominados melajot que están prohibidas. ¿De dónde se aprendieron esas 39 melajot? De sembrar, de cosechar, de trillar, de cocinar, de prender fuego, de escribir, de construir, de, de cazar, de hacer, ¿sí? Una lista bien amplia. Eso básicamente se aprende de la conexión que la Torah hace entre el cuidado del Shabbat y la construcción del Mishkan. Porque surge una gran pregunta, un gran interrogante. Durante 6 días en la semana, el pueblo de Israel se encarga de construir todo lo que hay que hacer. Llega el Shabbat. ¿Seguimos en la construcción o ahora nos tomamos un descanso? Entonces, Amén. Amén. la, res- la Amén. respuesta, la respuesta a esta pregunta es de que sí, de que cuando llega Shabbat, se deja de trabajar, se deja de construir el Mishkan, se deja de construir las bases y los utensilios y los telares y las ropas de los Kohanim, del Kohen Gadol, de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la Kedushá del Shabbat está en una dimensión donde todos esos trabajos están absolutamente prohibidos y no se puede transgredir
esa santidad ni siquiera para la construcción de la casa para Dios, que es el Mishkan, que es el tabernáculo. O sea, es cierto de que en el Mishkan se hacía el servicio en Shabbat, ¿sí? Cuando ya el Mishkan se terminó de construir y empezamos a servir en el Mishkan, como en el templo, en el Bet HaMikdash, en Jerusalén, se hacían sacrificios en Shabbat, el sacrificio por la mañana, el sacrificio por la tarde, el incienso se quemaba, se prendía fuego, ¿sí? Se hacían, se degollaban los animales para sacrificarlos cuando es el sacrificio público, y así otras tareas que son parte de la abodá del servicio. Pero eso ya es el servicio en el templo, no la construcción. ¿Sí? Hay que diferenciar entre estos dos conceptos. Los 39 trabajos prohibidos en Shabbat se aprendieron de los 39 trabajos principales que se hacían para la construcción del tabernáculo. Y dijeron Jajamim, dijeron los sabios de Israel, que todos aquellos trabajos que eran los principales para construir el Mishkan, esos son los que se prohíben en Shabbat. Por supuesto, no solamente ellos, sino también ramificaciones. Las 39 tareas melajot prohibidas son las bases, pero cada melajá tiene también sus toladot, tiene sus ramas. Por eso a los 39 trabajos prohibidos los denominamos Abot Melajot, los padres de los Melajot, pero luego hay los hijos, hay trabajos o tareas que son parecidas a las tareas con las que se construía el Mishkan, pero que no son exactamente la misma melajá, pero en el momento que tienen un cierto parecido, sin entrar en esa explicación, en qué se parecen, pero tienen algún parecido en su forma de hacer, en su forma de, en su finalidad. Entonces, Jajamí nos enseñan que esos trabajos están igualmente prohibidos en Shabbat como las 39 melajot básicas. Y después, por supuesto, ya vienen los cercos que pusieron los sabios de Israel, que esto ya es una ampliación de las prohibiciones que tenemos durante Shabbat. Entonces, Shabbat es el día más santificado del año. Y luego vienen las festividades, las fiestas. La fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Shemini Atzeret, la fiesta de Rosh Hashanah. Y la única excepción de día festivo es Yom Kippur. Yom Kippur, el día del perdón, que la Torah lo denominó Shabbat Shabbaton. Yom Kippur es un día festivo, pero es un día sabático. O sea, básicamente está en la dimensión del Shabbat. Y por eso, a pesar de que es un día de ayuno, no es un día de regocijo, y es un día donde no solamente tenemos prohibido comer y tomar, sino también tenemos las otras aflicciones prohibidas en este día, pero la Torah lo denominó Shabbat, y por eso en Yom Kippur, lo mismo que está prohibido hacer en Shabbat, está prohibido hacer en Yom Kippur. Los 39 trabajos prohibidos, sus ramas, etcétera, etcétera. La diferencia, dicen nuestros sabios, nos enseñan, es de que en la Torah vemos que la transgresión del Shabbat es más grave que la transgresión de Yom Kippur. Una persona que hace una melajá en Shabbat, la pena que da la Torah para la transgresión del Shabbat es la pena más grave, más fuerte que hay en la Torah, que es pena capital, lapidación. Esa es la pena que da la Torah. Cuando nosotros vemos en la Torah una pena, un castigo, su gravedad nos da la pauta de la importancia y de la grandeza de esa mitzvah. Pero por otro lado, en Yom Kippur es diferente. En Yom Kippur, la Torah dice que hay lo que se llama karet. ¿Qué es karet? Karet es básicamente muerte prematura, pero que es algo que viene del cielo. Y eso se considera un castigo menos
fuerte, digamos así, menos grave que el castigo del Shabbat. Por eso, si nos preguntan, bueno, para el pueblo judío, ¿cuál es el día más kadosh, más santificado? La respuesta es muy simple. Shabbat. Shabbat es el día más kadosh, más santificado. Luego viene Yom Kippur, luego viene el día del perdón, y luego vienen las demás fiestas. Entre ellas, la fiesta que se nos está acercando, que es la fiesta de Pesach. Muy bien. Entonces, eh, esta fiesta es acompañada por muchas mitzvot, muchos preceptos, que como dije, muchos de ellos ya los recibimos y fuimos ordenados de cumplir ya en nuestra estadía en Egipto, antes de salir de Egipto, como por ejemplo el Korban Pesaj, el sacrificio del Pesaj, que el pueblo de Israel fue ordenado de tomar el cabrito, dejarlo atado en la cama durante 4 días para que luego el 14 de Nisan, víspera de la salida de Egipto, el pueblo de Israel básicamente sacrifica ese animal y ese animal luego debe básicamente comerse como precepto, como mitzvah. Entonces, tenemos, como dije, una importante cantidad de preceptos que aparecen ya en estos capítulos que anteceden a la salida de Egipto. ¿Cuáles son esas mitzvot? Básicamente la primera mitzvah es la mitzvah que se llama Hidush HaChodesh, la santificación del mes. ¿Qué significa santificar el mes? Pues primeramente tenemos que saber de que el pueblo hebreo se rige como base en base al calendario lunar. Sí, por ejemplo, el calendario que tenemos nosotros, ustedes y todo el mundo, básicamente en su mayoría, que son los meses gregorianos, es un calendario solar que básicamente implica lo que es el movimiento del sol y, eh, y por eso los meses básicamente tienen en general la cantidad de días o de 31 días o de 30 días, menos el mes de febrero, que es una excepción, pero al fin y al cabo, la suma de todos esos meses, con esa cantidad de días, nos da los 365 días del año. Ese es el calendario solar. El calendario hebreo no es solar. El calendario hebreo está basado en la luna, el movimiento de la luna. ¿Cuál es la diferencia entre el calendario lunar y el calendario solar? Un mes lunar no tiene 31 días, sino que tiene de manera exacta, básicamente, 29 días, 12 horas y algunos minutos. Históricamente, cada 29 días, 12 horas y cada minuto, unos minutos, habría que cambiar de mes. Pero nuestros sabios nos enseñaron, en base a versículos, que un mes no puede tener horas, sino que un mes tiene que tener días completos. Por lo tanto, en el calendario hebreo tenemos meses que tienen 29 días, pero nos faltaron 12 horas. Muy bien, esas 12 horas las vamos a completar el próximo mes
Entonces 29 días más 12 horas del mes, más 12 horas del anterior, entonces me da básicamente un día más a los 29. Por lo tanto, ese mes va a tener 30 días. Entonces, por eso, en general, esto no es una regla absoluta, pero en forma general, los meses hebreos son 29 y 30 días. Lo que da una suma total al final de 12 meses, no de 365, sino de 354. Entonces aquí tenemos una diferencia entre el movimiento solar y el movimiento lunar. Básicamente, ¿qué relevancia tiene el hecho de que un calendario es así y el otro calendario es así y uno tiene una cantidad de días y el otro una cantidad diferente? Entonces, la diferencia es de que cuando van pasando una cierta cantidad de años, entonces un calendario se va alejando del otro. A ver si me entienden, ¿sí? Si yo tengo 11 días de diferencia entre 365 y 354, el próximo año voy a tener otros 11 días de diferencia que sumados a los anteriores ya me da una diferencia de 22 días. Y cuando pase un año más, entonces hay otra vez 11 días de diferencia. Entonces ya básicamente la diferencia que hay entre el calendario lunar y solar es de más de un mes, de 30 y pico de días. Bueno, ¿y qué me importa que haya esa diferencia? Pues en el calendario hebreo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el calendario hebreo es muy importante regirse por el movimiento lunar, pero las fiestas se rigen de acuerdo a las estaciones del año. La fiesta de Pesach tiene que ser en la primavera de Israel, de Eretz Israel. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende la estación? Las estaciones del año, ¿de qué dependen? ¿De la luna o del sol? ¿De qué dependen? ¿Qué es lo que fija Del sol, la primavera? ¿Eh? del sol, de- del calor, del frío, de las estaciones, digamos, solar. Claro, ¿sí? El sol es el que provoca que cuando está directamente en nuestro hemisferio, en nuestro lado, entonces estamos en el verano, y cuando no, entonces estamos en el invierno, en el otoño, en la primavera. Entonces, básicamente las estaciones dependen del movimiento solar. Entonces, el calendario hebreo tiene un problema. ¿Por qué? Porque por un lado se rige de acuerdo al movimiento lunar, pero el calendario lunar se va atrasando respecto al calendario solar, ¿sí? Y va a llegar un momento de que, por ejemplo, cuando llegue una cierta cantidad de años, unos 3 años, entonces el calendario lunar hebreo va a decir que ya llegó el mes de Nisan, que es el mes de la fiesta de Pesaj, pero en el calendario solar todavía estamos un mes antes de que empezó la primavera, o sea, estamos en el invierno. Y la fiesta de Pesaj no puede ser en invierno, tiene que ser en primavera. Entonces, ¿qué hacemos para que coincidan estos dos calendarios? Entonces, el patente de la Torá y de nuestros sabios es embarazar al año. ¿Qué Agregarle un significa? mes. Ya sé. ¿Qué significa embarazar al año? Significa hacer un año, una Shana Me'uveret, lo que se llama un año bisiesto. ¿Qué es un año bisiesto? Un año bisiesto es un año que en lugar de tener 12 meses va a tener 13 meses. Y por eso, de acuerdo a nuestro calendario
hebreo, cada 19 años tenemos 7 años bisiestos. Más o menos cada 2 años y medio a 3 vamos a tener un año de no 12 meses, sino de 13 meses. Y por eso este mes en el cual nos encontramos, que es el mes de Adar, y que en el calendario hebreo es el mes número 12, entonces se va a agregar un mes número 13, y por eso vamos a tener 2 Adar, Adar primero y Adar segundo. En el momento que agregas un mes, entonces ahora tienes un mes entero para que el invierno siga avanzando y acabe. Y cuando llegue la fiesta de Nisan, ahí ya nos encontremos en la primavera. Y la fiesta de Pesach va a caer en la época, en la estación que la Torah exige, que es en la época primaveral. Entonces, eso es, entre paréntesis, para tener un poco el tema. Ya, volviendo al tema de la santificación del mes, nosotros tenemos que santificar el mes. La corte en Jerusalén tenía que decidir, hoy es Rosh Hodesh, hoy es el primer día del mes, y en base a esto se fija cuándo va a caer la fiesta. Y la Torah dice de que la fiesta de Pesach empieza el 15 de Nisan, o sea, el 15 del primer mes del calendario, ¿sí? En la Torah los meses no tienen nombre. En la Torah los meses del año tienen número. Primer mes, segundo mes, tercer mes, 4 meses, no tienen nombre. Los nombres que nosotros les damos a los meses, Tishrei y Heshvan, son nombres que básicamente comienzan en Babilonia, ¿sí? Pero en la Torah los meses no tienen un nombre, sino que tienen un número. Muy bien. Entonces, la Torah dice que el primer mes del calendario, que es el mes de Nisan, en el orden de los meses, tiene una fiesta que comienza el 15. Si yo sé cuándo es el primer día del mes, entonces cuento 14 días más y voy a llegar al día 15 y de esa manera voy a tener la fecha de la festividad. Entonces, esa es la primera mitzvah básicamente que aparece en la Torah, que Hashem le da al pueblo de Israel, todavía en su estadía en Egipto. Después, tenemos una serie de preceptos que tienen que ver con el Corban Pesaj, el sacrificio del Pesaj. La Torah con lujo de detalles nos explica qué animal se debe tomar, cómo se debe sacrificar, cómo se debe preparar, cómo se debe comer, de qué manera, en qué lugar, en qué posición, quiénes pueden comer y participar de este Corban, quiénes tienen prohibido, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de mitzvot que tienen que ver con este sacrificio central que se hacía en la víspera de la fiesta. El 14 de Nisan, cuando llega el mediodía, todo el pueblo judío llevaba sus cabritos al templo y los Kohanim tenían que trabajar como máquinas sin parar para terminar de hacer todos los sacrificios de todo el pueblo de Israel desde el mediodía hasta que comienza la fiesta. ¿No? Imagínense, por supuesto, no es un cabrito por persona, que quede claro, ¿sí? No cada persona se tiene que comer la carne de un cabrito entero, ¿sí? ¿Cuánto hay que comer del cabrito según la ley, según la Torah? Una medida de un kezait, o sea, el volumen de una aceituna. ¿Sí? Se calcula unos 30 gramos, más o menos, aproximadamente. Entonces, si hay una familia que tiene 10 personas y ellos tienen un cabrito, bueno, ese cabrito le alcanza
para más que 10 personas, para 30 personas. Bueno, entonces se van a juntar 3 familias, cada familia que tiene 10 componentes, los padres, los hijos, etcétera, todos van a nombrarse y van a participar, ¿sí?, en la compra de ese corbán, y básicamente se lleva ese sacrificio en la víspera de la fiesta. Los Kohanim se encargan de hacer el sacrificio y luego esa carne o ese animal regresa a sus dueños y luego tienen que preparar y hacer todo lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la carne del Corban Pesach, según la ley, se debe comer en el Seder, en la noche del Seder, en la noche de la fiesta. Es mitzvah de comer esa carne conjuntamente con la matzá y el maror y otras cosas que exige la ley. Entonces, esa es básicamente una gran cantidad de mitzvot que tiene este corbán, este sacrificio. Después tenemos, por supuesto, el tema muy importante de la fiesta de Pesach, que es la mitzvah de la matzá y la prohibición del hametz. Hametz y matzá. ¿Qué es matzá? ¿Qué es hametz? Como dice la Torá, el pueblo de Israel tuvo que salir de Gipazón con rapidez de Egipto. ¿Qué? Entonces, posiblemente, quizás en la próxima semana o antes de la fiesta, hablemos de esa rapidez, o sea, ¿qué están tan apurados? Un pueblo que estuvo ahí 210 años o más años como esclavo, entonces, ¿qué pasa si se tarda unos minutos más para salir de Egipto? Pero no, Akadosh Baruj Hu le exige al pueblo de Israel que salga con rapidez, y cuando ya se está decidido a salir, la rapidez es tan grande que no hay tiempo o no se da el tiempo para que pueda fermentar la masa que se prepara para el pan que va a acompañar al pueblo de Israel en su salida, para que el pueblo tenga en sus primeros momentos, días, semanas, el pan que necesita para poder subsistir en un camino a lo desconocido, o quizás no desconocido, porque la salida era sin ninguna duda para ir en dirección a Eretz Israel, a la tierra prometida, que en un principio tenía que durar una cierta cantidad de días. No es un camino tan largo, pero como sabemos luego, eso se transformó en 40 años que tuvo que deambular el pueblo de Israel por el pecado de los espías que hablaron mal de la tierra de Israel, etc. Entonces, el pueblo de Israel tuvo que apurarse y preparar un pan que no fermenta. Ese pan se llama matzá, o como también está definido en la Torá, lechem oni, pan de pobre. Pan de pobre. ¿Qué es pan? Pan es un producto que está hecho a base de harina y agua, que se juntan, que se preparan como masa, y hay que prepararlo con rapidez, meterlo, tener mucho cuidado y meterlo a hornear, a preparar para que salga listo y horneado y terminado. Y de esa manera básicamente recibimos el producto que es la matzá. Nuestros sabios nos enseñan que según la ley, la masa que queda estancada, entonces en una cierta cantidad de minutos empieza un proceso de fermentación.
¿Cuánto es ese tiempo? 18 minutos. Si yo tengo una masa que la dejo quieta, sin movimiento, y pasaron 18 minutos, nuestros sabios dicen, esa matzá se volvió hametz, se volvió a, básicamente, se fermentó, y eso es básicamente lo que está terminantemente prohibido con varias prohibiciones en la fiesta de Pesaj. Según la Torá, hay 5 cereales principales con los cuales se prepara el pan. El trigo, la cebada, el centeno, la avena y la espelta. O sea, según la Torá, no existe, o sea, no es que no existe, sino que solamente esos 5 cereales fermentan. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo harina de frijoles, o harina de arroz, o harina de papa, o harina de cualquier otra cosa que no sea estos 5 productos, en ellos, según la ley de la Torá y de Jajamim, no existe fermentación. Eso según la ley, según la halajá, afirmo que yo vea un poquito que esa masa se infló, que esa es básicamente una de las señales de la fermentación. Halágicamente hablando, eso no se considera fermentar. Tiene otro nombre, ¿bien? Llámenlo que entró en proceso de putrefacción, de calentamiento, de otra cosa, pero el concepto de fermentación, según la Torá, se aplica solamente en estos 5 cereales. Y por eso, una masa de trigo puede fermentar, mientras que una masa de arroz o de maíz, según la halajá, no fermenta. No existe fermentación en otros cereales que no sean estos 5. Básicamente, estos 5 cereales son los cereales base para otras mitzvot. Por ejemplo, nosotros tenemos pan. La pregunta es, ¿qué es pan según la ley? Pan según la ley, para decir la bendición de Amotzi Lejeminares, que es la bendición que se debe decir antes de comer pan, solamente se aplica en estos 5 cereales. Si yo me como pan de maíz, denominado tortilla, o si como pan de arroz, que no sé cómo se denomina, tendrá otro nombre, no sé cómo lo llamen, entonces sobre eso no voy a decir la brajá de Amotzi Lejeminares, porque eso según la halajá no se considera pan. Pero si yo como un pan, una pita, una flauta, no importa lo que sea, no sé cómo en vuestros idiomas cómo lo llaman, ¿sí? De un pan que se hace con trigo o con cebada o con centeno, etcétera, ahí, si eso es pan, entonces hacemos la braja de Amotzi, y cuando terminamos de comer eso con una medida específica, decimos la bendición del Birkat Hamazon, la bendición posterior que se dice luego de comer pan. Pero luego de comer una tortilla de maíz, no se dice Birkat Hamazon, porque eso no es pan. Entonces, básicamente, pan es de 5 cereales. Por otro lado, esos 5 cereales son los únicos que según la ley de la Torá fermentan. Y por otro lado, son los únicos cereales con los cuales puedo cumplir la mitzvah de matzah. Yo en la noche del Seder tengo mitzvah, tengo precepto. La Torá le ordena al pueblo de Israel el recuerdo de el pueblo que salió de Egipto y que su pan y que su masa no alcanzó a fermentar y tuvieron que comer
esos panes no fermentados que se llaman matzá, entonces en recuerdo de eso nosotros tenemos que comer esa matzá en la noche del Seder, en la noche de la fiesta. ¿Con qué se hace la matzá? La matzá se hace con el mismo producto que se hace el pan, porque la matzá es pan básicamente, solamente que es pan no fermentado. Hay pan fermentado y hay pan no fermentado. El pan fermentado se llama hametz y el pan no fermentado se llama matzá. Pero básicamente los dos son el mismo producto, la misma materia prima. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hametz y matzá? La diferencia es el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? De que aquí la masa estuvo estancada y pasaron 18 minutos sin que la masa se horneó y por eso se denomina hametz. Mientras que si yo me apuro y preparo esa masa con rapidez y la introduzco dentro del horno y todo eso lo hice antes de que pasaran 18 minutos, entonces ese mismo producto es matzá. Entonces básicamente la diferencia entre hametz y matzá es la rapidez de la preparación de esa masa. ¿Cuánta es la diferencia en tiempo entre hametz y matzá? ¿Saben cuánto es la diferencia? 18 minutos. 18, ¿puede ser? No, no 18 minutos. Un segundo. Hasta 18 minutos y quedó la masa estancada. Es matzá. Cuando pasaron los 18 minutos ya se volvió hametz. Entonces la diferencia entre hametz y matzá es un segundo. Wow. Esa es la diferencia entre hametz y matzá. Wow, wow. Por supuesto que nosotros no nos esperamos hasta que lleguen exactamente los 18 minutos, ¿sí? Nos apuramos mucho más. ¿Sí? Además que quiero aclarar otro punto. Para que una masa se vuelva hametz, tiene que quedar quieta. ¿Qué significa quieta? Si yo agarro la masa y constantemente la sigo moviendo, la sigo trabajando, puedo estar así un mes entero y eso en la vida se va a volver hametz. O sea, el punto de los 18 minutos que acabo de explicar es cuando la masa quedó quieta. El momento que la masa quedó quieta, ahí empieza a comenzar el proceso de la fermentación que se ve en el color de la masa, que se ve en que empiezan a haber grietas en la masa. Hay diferentes señales que también nuestros sabios nos enseñan, alágicas para básicamente poder percibir de que aquí ya comenzó el proceso de la fermentación. Pero eso va a suceder única y exclusivamente cuando yo deje la masa en la mesa y no la toque. Pero en el momento que yo la masa la tengo en continuo movimiento, no hay fermentación. No hay fermentación de ningún tipo. O sea, no se recomienda jugar con una masa mucho tiempo, sino que en las fábricas de matzot hechas a máquina, matzot hechas a mano, entonces, por supuesto que se apuran para preparar la masa en menos de 18 minutos para que se acabe. Pero yo estoy hablando en la idea alágica teórica, no existe fermentación en una masa que se está trabajando constantemente. Ya, esto tiene una gran enseñanza. ¿Sabe qué enseñanza tiene? En hebreo la palabra, hay dos palabras muy parecidas, que básicamente se escriben igual, matzot y mitzvot.
Matzot es el plural de matzah. Mem, tzadik, vav, taf. Matzot. La palabra mitzvot se escribe igual. Mem, tzadik, vav, taf. Jajamín dicen, así como no hay que fermentar la matzá, sino que hay que prepararla con rapidez, así también el Yehudí tiene que cuidarse de no fermentar sus mitzvot. ¿Qué significa no fermentar mitzvot? Que el Yehudí tiene que ser ágil en el cumplimiento de mitzvot. Y así dijeron nuestros jajamim, Zrizim, los ágiles, makdimim le mitzvot. Se adelantan al cumplimiento de la mitzvah. Lo más peligroso para una persona es fermentar. Fermentar es entrar en un proceso de putrefacción. La masa empieza a descomponerse, de descomposición. Entre paréntesis, en el Bet HaMikdash había sacrificios vegetales, de harina, además de sacrificios animales. Y la gran mayoría de los sacrificios vegetales eran matzá, o sea, se preparaban como la matzá, no podían fermentar. Entonces, lo más peligroso para una persona es fermentarse espiritualmente. Fermentar espiritualmente significa descomponerse. ¿Y qué es lo que provoca esa descomposición? Quedarse estancado. No trabajar. Cuando uno trabaja la masa, nosotros somos como una masa. ¿Qué es la masa? La masa es harina y agua. El cuerpo, el hombre que es cuerpo y alma. Entonces, la harina representa el cuerpo, el agua representa el alma. Entonces, esos dos componentes tienen que trabajar como mancuerna, como pareja. Y vienen nuestros sabios y nos enseñan, si tú dejas esa masa estancada, quieta, ¿qué significa quieta? Quieta es que no trabaja, que no hace mitzvot, que no estudia la Torá, que no crece, que no trabaja, que no se esfuerza. Entonces, no hay que quedarse en el lugar. En el judaísmo hay una regla, el que no avanza, retrocede. Esa es la regla. No hay que quedarse estancado. El que se queda estancado se va para atrás. El que se queda quieto, ¿qué le pasa? Se empieza a descomponer. Amén. El que se queda quieto se empieza a fermentar espiritualmente. Y por eso no hay de otra sino constantemente trabajar. Otro acto de bien, y otra mitzvah, y otro estudio, y otro adelanto, y otro buen comportamiento. Cuando una persona hace eso, en la vida va a fermentar. En la vida se va a descomponer. ¿Por qué? Porque siempre avanza. Como dicen en el fútbol, no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Así, siempre hay que atacar, siempre hay que avanzar. Cuando una persona no avanza, entonces va a retroceder y va a perder y se va a descomponer y se va a leudar. Esa es la analogía que hay entre matzot y mitzvot. Y cuando salimos de Egipto, que nos empezamos a formar como pueblo, eso es algo esencial. Fíjense que el hametz es algo que todo el año está permitido. No hay ningún problema de comer pan todo el año. Hay muchas cosas en la Torá que
o siempre están prohibidas o siempre están permitidas. Yo qué sé, el cerdo. El cerdo nunca se puede comer. El pez que no tiene escamas nunca se puede comer. El hametz es diferente. Solamente 7 días no los podemos comer. Desde la víspera de la fiesta, antes y después podemos comer hametz. No hay problema. Solamente en la fiesta nos exigen tener mucho cuidado y vamos a ver eso la próxima semana. No solamente no se puede comer hametz, no se puede poseer hametz. La persona tiene que eliminar el hametz de su vivienda, de su poder. Hay algo con el hametz en la fiesta de Pesaj. Acabamos de nacer, salimos de Egipto. La salida de Egipto es un parto. La estadía en Egipto es un embarazo bien duro que tiene el pueblo judío. Y cuando sale de Egipto, nace. Sale a la libertad, sale de la prisión. Pero cuando un bebé acaba de nacer, necesita un cuidado muy especial. Viene Dios y le dice al pueblo de Israel: ahora ustedes acaban de salir de Egipto, tienen que cuidarse del hametz. Tienen que cuidarse de que en los primeros pasos no se me descompongan, no se me leuden, no se me fermenten, sino que avancen, trabajen, esfuércense. Ese es el secreto de la supervivencia. Ese es el secreto del crecimiento del pueblo de Israel, para luego poder llegar al monte Sinai, recibir la Torá y luego seguir camino a la tierra prometida y conquistar la tierra y entrar y vivir en ella. Entonces, por eso se da énfasis al tema del cuidado. El cuidado es: no dejen de trabajar la masa, no se estanquen, no se queden quietos. El quedarse quieto es el comienzo del retroceso. El quedarse quieto es el comienzo de la fermentación. Pero si tú quieres tener una vida completa, una vida plena, a nivel espiritual, a nivel intelectual, a nivel de crecimiento, entonces preocúpate de avanzar. Preocúpate de tomar tu masa y constantemente tenerla en movimiento. Cuando la tengas en movimiento, nunca va a fermentar. Y siempre va a estar lista ahí para poder ser esa matzá, que es la que nos sirve y que cumplimos con ella la mitzvah, el precepto en la noche del Seder. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Que tengan buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Que estén muy bien. Laila Tov. Rabá, rabino excelente. Laila Tov, toda Rabá. Laila Tov, Rab. Que estén Muy muy linda bien. clase. Gracias, Rab, toda Rabá. Gracias. Gracias, Rab. Shalom.